Buenas. Voy a proceder a darte unos puntos de por qué mentir es totalmente posible para nosotros, pero a la hora de hacerlo implica un nivel mayor o menor de dificultad. El primer punto es la carga cognitiva. Mentir implica mantener dos versiones de la verdad en la mente, la realidad y la mentira. Esto aumenta la carga cognitiva, lo que puede llevar a conflictos y estrés mental. El cerebro debe gestionar estas dos informaciones, lo que puede resultar en un esfuerzo cognitivo y adicional. Entre paréntesis, gestionar estas dos informaciones se refiere a información verdadera e información falsa, obviamente. El segundo punto es la respuesta emocional. La mentira suele ser asociada con emociones como la ansiedad, el miedo o la culpa. El cerebro debe regular estas emociones mientras miente, lo que puede aumentar la dificultad. Es totalmente lógico, ¿no? El tercer punto, detección de mentiras. El cerebro humano está diseñado para detectar señales de engaño en otros, lo que puede hacer que mentir sea más difícil debido al miedo a ser descubierto. La preocupación por la percepción de los demás puede generar estrés adicional. Cuarto punto, ética y moralidad. La mayoría de las personas tienen una brújula moral que les hace sentirse incómodas al mentir, lo que puede desencadenar emociones negativas y dificultar la mentira. Quinto y último punto, cambios fisiológicos. La respuesta al estrés puede llevar a cambios fisiológicos como el aumento de la frecuencia cardíaca o la sudoración, que pueden ser indicativos de una mentira. Ahora bien, un término que quizás no estés del todo familiarizado. La carga cognitiva. ¿Qué es la carga cognitiva? La carga cognitiva se refiere a la cantidad de esfuerzo mental que una tarea o actividad requiere para ser completada. Se relaciona con la capacidad limitada de procesamiento de información de la mente humana. Cuando una tarea o situación impone una carga cognitiva alta, significa que demanda una mayor cantidad de recursos mentales, como la memoria de trabajo, la atención y la toma de decisiones. Existen dos tipos de carga cognitiva. Carga cognitiva intrínseca. Esta es la carga mental asociada directamente con la tarea en cuestión. Cuanto más compleja y exigente sea la tarea, mayor será la carga cognitiva intrínseca que impone al individuo. Carga cognitiva extrínseca se refiere a la carga adicional que puede provenir de factores externos como distracciones, ruido o información irrelevante. Esta carga puede dificultar aún más la realización de una tarea y aumentar la presión sobre el cerebro. En conclusión, decir la verdad es muchísimo más fácil que mentir, hasta incluso más saludable para nosotros mismos. Pero obviamente, como somos seres complejos, muchas veces decimos mentiras blancas o decimos mentiras inconscientes e incluso nos mentimos a nosotros mismos. Independientemente del contexto bíblico, estoy seguro que Jesús se refería parcialmente a esto cuando comentó en el Nuevo Testamento: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Al igual que otros pasajes o textos del Antiguo Testamento.